Queridos amigos, buenos días, buenas tardes y buenas noches desde el lugar del mundo en el cual nos estén escuchando. Como siempre, para mí es un placer estar en estas conversaciones, estos Hola, soy Antonio Lobato. diálogos ¿Quieres saber? históricos tan interesantísimos que estamos teniendo con varios amigos aquí en el canal de YouTube, Descubriendo la Historia con César Pérez Guevara. En este caso, vamos a estar con un buen amigo, con un gran amigo de la casa, vamos a estar con el capitán Perú, Rafael Aita, hablando de los incas hispanos, aprovechando que tengo yo esta maravilla por aquí, que es un libro, Los Incas Hispanos. Querido Rafa, feliz noche. Gracias por estar por aquí. Hola, hola César, ¿qué tal? Un gran gusto. Mira, Rafa, fíjate que entre esas cosas, ¿no? Que uno suele escuchar muchísimo en torno a lo que es la ya conocida leyenda negra antiespañola, siempre se habla, ¿no? Acerca de cómo llegó el malvado Imperio Español, esclavizó a los indígenas que no pudo matar y en esta vorágine de sangre y corrupción se encargó entonces de esclavizarlos a todos hasta que, por supuesto, que estos heroicos hombres se terminaron liberando 4 siglos, 5 siglos, etcétera, etcétera, etcétera después, ¿no? A ver, Rafa, ¿realmente esto ocurrió así? ¿Realmente existió esta invasión de estos malvados españoles en el Perú y sojuzgaron a estos indígenas, particularmente incas, y por lo tanto no hay absolutamente nada que rescatar, o al contrario, existió un proceso de integración en el cual se consideró incluso a rey de España el siguiente inca? ¿Qué me cuentas al respecto? Mira, se habla mucho ahora, ¿no? Acerca de la invasión, acerca de que no fue conquista, fue invasión. Y en el caso específico del Perú, yo siempre hago esta pregunta. ¿Tú puedes llamar invasión cuando tú invitas a alguien a tu casa? ¿No? Y es que este fue el caso de Francisco Pizarro. Eh, si nosotros revisamos la historia de la conquista del Perú, Pizarro no tuvo ninguna batalla para entrar a Cusco. Y eso es porque entró él junto al Inca que hubo después de Atahualpa, junto a Manco Inca. Y según dicen las probanzas de la época, fueron recibidos con holgura. Algo pues que el día de hoy nadie me lo cree, ¿no? Me dicen, pero ¿cómo puede ser esto posible? Y es que, claro, solamente se entiende si tomas en cuenta los antecedentes de la guerra fratricida entre Huáscar y Atahualpa. Porque recordemos que a la llegada de Pizarro existió una guerra entre hermanos en el Tahuantinsuyo, en el Imperio Incaico. Una guerra que fue muy encarnizada y fue muy cruda. Y al punto que ambos bandos, ambos hermanos, buscaron alianzas con los españoles en contra del otro, porque veían más enemigo al otro que a los mismos españoles. Y por lo tanto, el, cuando Pizarro llega, la principal preocupación de Atahualpa era su hermano, era Huáscar. Le preocupaba más que el mismo Francisco Pizarro. Y claro, también la coyuntura en que llegó Pizarro fue muy especial, porque dentro de esta guerra recordemos que Huáscar se encontraba en el Cusco y Atahualpa más bien se encontraba en Quito, ¿no? Hacia el norte. Y Atahualpa había estado ganando la guerra, más que él sus generales que iban a la vanguardia, ¿no? Porque Atahualpa iba a la retaguardia. Y sus generales fueron avanzando hasta que sus generales, Quisquis y Chalcuchimac, tomaron Cusco. Y en el momento de tomar Cusco, realizaron una verdadera masacre en el Cusco. Exterminaron a toda la familia de Huáscar, asesinaron a sus mujeres, a sus hijos delante de sus ojos. Una cuestión terrible, ¿no? Prácticamente exterminaron a toda su familia. Y mientras tanto, Atahualpa iba a la retaguardia, ya en un camino prácticamente ceremonial para tomar el incanato.
y es a mitad de camino en Cajamarca donde le informan que habían llegado unos barbudos del mar que querían entrevistarse con él, y es ahí en Cajamarca donde Atahualpa es tomado preso, lo cual, claro, el indigenismo moderno lo ve pues como una afrenta en contra de los incas, pero en esa época fue celebrado en Cusco, porque claro, si tú ves pues que este sujeto que había enviado todo su ejército para destruir tu ciudad y matar a todos los que conoces, es tomado preso a mitad de camino por unos extranjeros, tú dices, justicia divina, han venido los huiracochas a vengar lo que han hecho contra el verdadero Inca, porque lo veían a Atahualpa como un usurpador. Y es por eso que cuando entra Pizarro a Cusco, lo reciben, dicen, con holgura, o sea, con Háblanos un fiesta, poco de con esto. alegría. Y disculpa que te interrumpa, Rafa, pero me interesa muchísimo, ¿no? Porque claro, ya per se, con lo que comienzas a comentar, ya se cae, ¿no? Lo que es esta leyenda negra antiespañola y en general lo que viene a ser esta afrenta, ¿no? Que se suele señalar de que hay una invasión y de que los indígenas se encontraban en un estado de paz y no se peleaban entre ellos. Hay una guerra civil espantosa entre dos hermanos. Uno de los hermanos, de hecho, hace cosas espantosas en contra del otro, en este caso es Atahualpa. Pero, ¿cuál es el origen de este conflicto? Es decir, estos dos hermanos se están peleando por la sucesión, ¿por qué? O sea, ¿cuál, conforme a lo que ellos consideraban, tenía mayor cantidad de derechos? ¿No? ¿Cómo surge este pleito? Surge por un vacío de poder, ¿no? Un vacío de poder en donde el Inca anterior, Huayna Cápac, muere abruptamente. Las causas de su muerte son desconocidas hasta el día de hoy. Lo que nos han enseñado hasta ahora es que murió de viruela, algo que se cree que es poco probable porque la viruela deja marcas en la piel que son tan fuertes que incluso se pueden apreciar después de la muerte. Y cuando después Polo de Ondegardo y Garcilaso de la Vega ven la momia de Huayna Cápac y la describen de pies a cabeza, en ningún momento describe ninguna marca, ninguna señal de que haya tenido viruela. Entonces, bueno, se especulan si puede haber sido alguna otra enfermedad o si incluso puede haber muerto envenenado, que es algo que también se baraja. Pero la cuestión es que Huayna Cápac muere, muere de forma abrupta, y estando agonizando, designa un sucesor, que era un hijo suyo que se llamaba Ninan Coyuchi. Entonces, los del entorno cercano de Huayna Cápac van a buscar a este hijo para decirle que era el siguiente Inca, que era el sucesor, el válido, el heredero, y cuando llegan, también había muerto, probablemente de la misma enfermedad o de la misma causa. Entonces, al ver que este sucesor había muerto, regresan donde Huayna Cápac para comunicarle que elija otro, y en el viaje de vuelta murió Huayna Cápac, sin saber que su sucesor había muerto. Y se crea este vacío de poder que lleva a los otros hermanos a enfrentarse. Qué interesante, ¿no? Entonces, claro, es exactamente en este contexto en el cual hay un vacío de poder, no hay claramente un heredero que pueda obtener el dominio del Tahuantinsuyo cuando llega Pizarro, ¿no? Así es, sí, porque si hubiera llegado antes, y esto no es especulación, esto lo dice el mismo Pedro Pizarro en su crónica, dice, si nosotros hubiéramos llegado en los tiempos de Huayna Cápac, nunca hubiéramos entrado a estas tierras. Y es posiblemente lo que sucedió porque anteriormente de Pizarro hubo una expedición portuguesa que llegó por el sur, por el Atlántico, entra este explorador portugués que se encuentra con los guaraníes del Paraguay y hace más o menos lo mismo que Pizarro y le dice, oigan, ustedes quieren ser libres, ustedes quieren pues enfrentarse a los incas, vamos a enfrentarnos contra los incas. Y reúne un ejército más o menos considerable, se calcula pues que unas 1000 personas, para atacar el Tahuantinsuyo desde el sur, con la mala suerte que en esa época era la de Huayna Cápac, que era el que mandaba y no había ningún vacío de poder y no había ningún conflicto,
Y Huayna Cápac fue, dije que se me han levantado estos, mándenle el ejército y bórrenmelo del mapa. Y los borraron del mapa al punto que ni siquiera, bueno, la gran mayoría de peruanos ni siquiera sabe que existió esa expedición o ese primer intento de conquista. Vaya, qué interesante, ¿no? Entonces nosotros podemos estar, Y como bien dice Luis Ruiz, gracias, Alejo García era este explorador portugués. pero entonces podemos estar nosotros muy bien pensando de que al momento en el cual se da esta expedición, en efecto Pizarro logra tener la suerte de conseguir al imperio incaico dividido. Lo que se hace es, obteniendo, por supuesto, ¿no? Una suerte de concordia con el pueblo incaico, al punto de que, esto lo hemos conversado tú y yo varias veces entre telones, ¿no? Los incas tenían efectivamente un grado cultural, un grado de avance bastante distinto al de algunos pueblos que se encontraban realmente en un estado primitivo, ¿no? O sea, hay un entendimiento entre ambas culturas, hay un entendimiento entre el mundo hispano que está llegando y el mundo incaico, y se produce entonces la integración, ¿no? Claro, por supuesto. Lo que encontraron ahí fue una gran civilización, un imperio, lo describen ellos, equiparable al de Roma, ¿no? Los primeros cronistas describían pues al imperio incaico como la Roma de América, asombrados de las construcciones, de la ingeniería, de la tecnología agrícola y de regadío, que de hecho es asombrosa hasta el día de hoy, ¿no? Cuando muchas personas llegan a Cusco y ven en las construcciones incaicas los monumentales que son, el tamaño de las piedras, las técnicas para transportar el agua, o sea, realmente te das cuenta que ya estaban a otro nivel de lo que habían encontrado, digamos, en el Caribe, que de lo que habían encontrado de repente incluso al norte de Sudamérica. No era equiparable a lo que estaban viendo en Cusco. En toda Sudamérica no habían visto una ciudad como Cusco, ¿no? Ahora, siendo esto así, ¿cuál es el momento, cómo se produce realmente este pacto entre el pueblo incaico y la monarquía hispana? ¿No? Porque muchas veces se deja de lado esta clase de actos, esta clase de acuerdos importantísimos, y observamos nosotros que cuando se narra la historia, se narra desde una perspectiva bastante floja, con una mentalidad totalmente anacrónica, y bueno, con base en los indigenismos actuales lo vemos desde una perspectiva victimista bastante pobre, ¿no? Entonces, ¿cómo es el acto? O sea, ¿cómo es que de pronto vamos a observar nosotros que el mundo incaico va a estar unido al mundo hispano, pero además de esto va a considerar que Carlos I de España, Carlos V, va a ser el siguiente inca, ¿no? Esta suerte de traslacio rey que existe en el momento, y cómo entonces, por lo tanto, vamos a ver nosotros que se va a remozar en buena medida también lo que va a ser el mundo incaico ahora estando desde el lado hispano. Ojo que eso no fue así en un primer momento. De hecho, a ver, algo que pocos saben es que la empresa de la conquista fue una empresa privada, en el sentido de que eran unos exploradores, eran aventureros con financiamiento privado. De hecho, quien financiaba la expedición era Hernando de Luque, y que con ese dinero reunían entre ellos su grupo y se iban a explorar qué es lo que existía, obviamente con la autorización del rey o de la reina Isabel o de los sucesores, pero... Aquí Eh, te que, interrumpo un momento, Rafa, te interrumpo un momento, sí, que tu palabra vaya por delante, me parece muy interesante esto, porque efectivamente se suele dejar muchas veces de lado, ¿no? Lo que ocurre en la época, a los que nos están escuchando, y esto es muy interesante, es que efectivamente el mundo hispano se va desarrollando, pero parte de estas expediciones privadas, que usualmente primero, es decir, el emprendedor, el aventurero, como queramos llamarle, llega a un contrato que se llamaba en el momento contrato de capitulación. Es interesantísimo, sí, porque vamos a tener así es. nosotros que usualmente en el mundo hispano capitulación va a servir para más de una cosa, como título de contrato jurídico, pero en este caso las capitulaciones eran estas que la monarquía le daba en virtud de lo que era la voluntad que era Tordesillas,
Antillas y todo lo demás que tenía el dominio sobre estas nuevas tierras, a estos emprendedores para que realizaran la población, realizaran la fundación, realizaran en general la aventura, ¿no? Y luego, por supuesto, rindieran cuentas al rey. Esto me parece interesantísimo, sobre todo podríamos hacer, bueno, más de un programa, pero Uf, nada, quería sí, colocarlo. Disculpe. por supuesto. ¿Por qué es importante esto? Porque inicialmente la alianza de el Inca fue con Francisco Pizarro, que a Francisco Pizarro se le entregaba la gobernación de Nueva Castilla, que iba a ser el Perú, ¿no? De hecho, antes de que sea llamado Perú, es considerada la gobernación de Nueva Castilla. Pero Pizarro tenía un socio, Diego de Almagro, ¿no? Y Pizarro le dice, cuando llega a Cusco, le dice, bueno, hasta acá va a llegar a mi gobernación y todo lo que encuentres desde Cusco hacia el sur va a ser tuyo, va a ser parte de tu gobernación. Diego de Almagro, de una manera pues muy inocente, pensaba pues de que iba a encontrar todavía riquezas más grandes, cuando Pizarro, que era más astuto, se dio cuenta que el Cusco ya era la capital y era la cumbre de todo lo que iban a encontrar. Entonces dijo, ok, ya, hasta acá llego yo y para adelante va a ser tu gobernación. Y es ahí donde Diego de Almagro encabeza la primera expedición a Chile. Y de hecho, a los almagristas les llamarían siempre los de Chile, ¿no? En donde, junto con otro inca llamado Pauyu, ¿no? Porque acá otra vez tenemos la historia de dos hermanos, ¿no? Una vez que muere Atahualpa, el sucesor iba a ser Manco Inca, ¿no? Y que lo nombra, o sea, que con el respaldo de Francisco Pizarro. Entonces, hasta ahí va bien la cosa. Entra Pizarro a Cusco, acaba la guerra civil, entra con Banco Inca y le dice a Almagro, de aquí para el sur será tu gobernación y te vas con el otro hermano del Inca que se llama Pauyu que te va a acompañar. Entonces, bueno, más o menos la cosa estaba ya arreglada. El gran problema fueron dos. El primero, Diego de Almagro, lo llevan hacia el sur, pensando que iba a encontrar más riquezas, y lo que se encontró fue el desierto de Atacama en Chile, el desierto más seco de todo el planeta. Y yendo pues todavía de todas esas etnias al norte de Chile, belicosas, y que encima lo comenzaron a atacar y le sacaron la mugre. Ese fue el primer problema. Y el segundo problema es cuando Pizarro sale de Cusco y llega a Lima para fundar la ciudad de los Reyes. Y en el Cusco deja a su hermano Gonzalo Pizarro, que tampoco tenía su astucia y su brillantez política. Y Gonzalo Pizarro realmente abusa del Inca, ¿no? O sea, lo que hace con él, pues, es innombrable. Le exige oro, le pega, lo encierra, lo encadena como un perro y luego le quita a su mujer. Entonces, obviamente, pues, Manco, al Inca, ¿no? A su aliado, pues, o sea, ¿qué tenía en la cabeza este sujeto? Y que iba a pensar de que lo iba a poder tratar así, sin consecuencias. Entonces, ¿qué sucede? Manco Inca, cuando escapa de la cárcel, lo primero que hace es, se acabó el pacto y acá estos sujetos se me regresan por donde vinieron. Y levantó a todos los ejércitos del Tahuantinsuyo y mandó rodear Cusco y envió 3 ejércitos a Lima para atacarla por el norte, por el sur, por el este y empujarlo a Pizarro hacia el mar o matarlo. Y Pizarro, que estaba en Lima, fundando la nueva ciudad, le llega un mensaje diciendo, por si acaso, están viniendo 3 ejércitos de Manco Inca para matarnos y tus hermanos no sabemos si estarán vivos o muertos en el Cusco. Y Pizarro perdió la cabeza, pues dijo, pero estos sujetos, ¿qué han hecho? O sea, les di solamente un solo trabajo, les di. Y descalabrado aquí todo el asunto. Y ahí es donde viene la famosa rebelión de Manco Inca, ¿no? La rebelión de Manco Inca, en la cual no prosperó, porque Manco Inca también ya vio que no tenía el poder de los incas anteriores. Y por eso muchos de los pueblos
apoyaron a los españoles y lucharon en contra de Manco Inca. En los huancas, los huaylas, los chancas, los chachapoyas, los cajamarcas, apoyaron a rompieron los cercos, rompieron el asedio de Manco Inca. Y Manco Inca se ve obligado a retirarse a un reducto en Vilcabamba y funda o inicia lo que se llama el reino de Vilcabamba, que era un pequeño reino donde todavía seguía reinando el Inca. Y cuando los Pizarro dijeron, bueno, acá hemos salvado el pellejo, pero con las justas, y gracias pues a estos aliados que nos han ayudado, en ese momento regresa Diego de Almagro, que estaba cruzado porque no había encontrado absolutamente nada de lo que creía, y dijo, y regresó a hacerle la guerra a los Pizarro. Entonces comienza otra guerra civil entre conquistadores. Los pizarristas y los almagristas. Los pizarristas y los almagristas, y que Almagro busca una alianza con Manco Inca diciendo, oye, ¿y qué tal si nos unimos entre los dos para darle vuelta a los Pizarro? Y es por eso que no podemos hablar, y una de las primeras cosas que se cae por sí sola en este relato de la conquista es hablar de dos bandos. No podemos hablar del bando inca y el bando español. Porque el bando inca estaba dividido, primero entre Atahualpa y Huáscar, y luego entre Manco Inca cuando se rebeló y Paullo Inca porque él sí mantuvo la alianza con los españoles, primero con los Almagro, y cuando comenzaron a perder los Almagro, se fue con los Pizarro. Y por otro lado, los españoles también estaban divididos entre almagristas y pizarristas, y luego contra también la corona misma, porque en un momento llegan todas estas noticias a la corona, y Carlos V dice, ¿qué están haciendo estos sujetos en el Perú? O sea, se mandaron en una misión para encontrar nuevas tierras y se están matando entre ellos. Y es ahí donde mandan digamos, una misión a nombre de Blasco Núñez de Vela, el primer virrey, porque ya los Pizarro estaban abiertamente contra la corona. Es más, lo decapitan al primer virrey. Gonzalo Pizarro lo decapita a Blasco Núñez de Vela en el Cusco. O sea, esto ya es rebelión abierta contra la corona. Y por lo tanto, aquí dejamos de hablar, pues, de la gobernación de Nueva Castilla y de los convenios que habían conseguido Pizarro o Almagro. Pizarro y Almagro se terminaron matando entre ellos. Y tuvo que venir la corona e instaurar un nuevo sistema político en donde ya estos primeros conquistadores se les terminó quitando lo que tenían y se tuvo que formar ya lo que era el virreinato del Perú. Yo te voy a atajar de nuevo, porque por el tema que estás aquí, Rafa, creo que es interesantísimo que nos narres a nosotros exactamente un par de hechos, ¿no? Que son súper interesantes y forman parte de esta historia. O sea, primero, la muerte de Francisco Pizarro, ¿no? O sea, cómo este hombre que realiza ese acto, ¿no? Que es poder llegar y en efecto establecerse allí, termina asesinado del modo que termina, y también lo que va a ser la rebelión que va a llevar adelante, ya muerto su hermano Francisco Pizarro, Gonzalo Pizarro, con los encomenderos en contra del rey, que también era una locura, pero te habla de los despropósitos de estos señores, ¿no? Sí. O sea, me encantaría que nos hablaras de ello. Sé que la gente que nos está escuchando también le va a hacer Me voy a detener ahí un ratito, entonces. Primero, cuando regresa Almagro desde Chile, entra a Cusco y los toma presos a los hermanos de Francisco, a Gonzalo y a Hernando Pizarro, y los encierra. Y le dice a Francisco, Cusco es para mí. Cusco queda bajo mi gobernación. Y Francisco le dice, tranquilo, y había dicho, Francisco Pizarro fue un habilísimo negociante y en términos de negociación se lo comió vivo Almagro, porque le dijo, mira, este pleito que lo decida el rey. Entonces, que el rey diga
Cusco si va a estar en tu gobernación o en la mía, y mientras tanto, libérame a mis hermanos, pues, y arreglemos como gente civilizada. Y Almagro dijo, ok, sí, este sujeto es lógico lo que me propone, que el rey decide y libera a sus hermanos. Libera a los hermanos y los hermanos lo agarran del pescuezo a Diego de Almagro y lo decapitan en Cusco. Entonces, ¿no? Y ya te imaginas pues cómo quedaron los almagristas. Y los, y los almagristas pues estaban literalmente con una mano delante y otra detrás. No tenían un peso en el bolsillo. A tal punto que se les comenzó a llamar los caballeros de la capa. ¿Por qué? Porque ya en Lima vivían todos en una casa en donde solo tenían una sola capa para los 15 que habían ahí. Y en esa época no se podía salir a la calle sin capa. Entonces, cuando uno salía a la calle, tomaba la capa y los otros se tenían que quedar adentro hasta que regrese y el otro, y así se iba rotando la capa. Entonces, ellos dijeron, esto no tiene nombre. Y nosotros, pues, y Francisco Pizarro estaba viviendo en la casa del curaca Taulichusco. Estaba en tremenda casota y ellos encerrados rotándose la capa. Entonces dijeron, no, acá esto lo arreglamos con la fuerza. Y ese mismo domingo, porque fue un día domingo en que Francisco Pizarro está en su famosa higuera, que hasta el día de hoy sigue en Palacio de Gobierno, la higuera de Pizarro, es el mismo árbol, estaba ahí, bueno, en su jardín, y le dice pues a su escudero, ¿no? Y le dice, ¿qué novedades hay el día de hoy? Y el escudero dice, solo con la novedad que los de Chile lo quieren matar. O sea, avisado estaba Pizarro, pero él no hizo caso. Él se fue donde su alcalde, el alcalde de Lima, y le dijo al alcalde, oye, me han dicho que los de Chile me quieren matar. Y el alcalde le dijo, mientras que yo tenga el cetro de Lima en la mano, yo le aseguro que usted no recibirá ningún daño. Aquella misma tarde, entran pues los almagristas a caballo a la casa de Pizarro gritando, muere el tirano, viva el rey, muere el tirano. Y este sujeto, este alcalde, lo primero que hace es saltar por la ventana y descolgarse por la ventana. Y el cetro que tenía en la mano se lo pone en la boca y comienza. Así que en parte se cumplió lo que dijo. Mientras tenga el cetro en la mano no le va a pasar nada. Pero como se lo puso en la boca y se descolgó, nadie supo más de él. Y Pizarro, a ver, lo agarraron comiendo a Pizarro. Va y se tiene que poner pues el yelmo hacia la volada y lo rodean a Pizarro, siendo Pizarro sesentón, estamos hablando, y se bate con todos a duelo. Y no lo podían, o sea, tú ves el día de hoy que en la tumba de Pizarro, encima de la tumba hay un león. Y fue por eso, porque al sujeto le metieron espadazo limpio y él ajustándose la coraza y amarrándose mientras que peleaba y no podían con él. Y como no podían y él seguía peleando, desde atrás y a traición le reventaron un jarrón en la cabeza y ahí es donde cae al suelo y ¡plá! Le atraviesan la garganta. Y él toma con la sangre, hace una cruz en el suelo, la besa y muere. Y así es como terminó Pizarro dando batalla hasta el último y sobrepasando a otros que eran mucho más jóvenes que él y que lo superaban en número y no pudieron así con él. Qué interesante, qué interesante, qué interesante. Yo estoy seguro que más allá de lo que es el propio relato, ¿no? de estos hechos, sobre todo el modo en el cual Rafa lo cuenta, porque estoy plenamente convencido que también han disfrutado lo que están escuchando, que cada vez se van conectando más. Entonces, ¿qué pasó, no, Rafa? ¿Qué pasó? Muere Francisco. Muere Francisco y Gonzalo se nombra gobernador del Perú y no acepta las leyes de Indias, porque ya para ese entonces estamos hablando
que España se había dado cuenta también de los abusos de los encomenderos, habían puesto la situación en las juntas de Valladolid, habían dicho qué hacemos acá con lo que están haciendo. Además, pues, se estaban matando entre ellos, habían mandado, ¿no?, al primer virrey, lo habían decapitado al virrey. Gonzalo Pizarro no acepta las leyes de Indias y quiere prácticamente separarse, ¿no?, de España. Y en ese momento Carlos V no sabía qué hacer, porque dijo, yo he mandado un virrey con un ejército y le han cortado la cabeza. Y bueno, tenía varios que le decían, no, sí, que a mí dame más armas, que a mí dame más, y yo voy y lo conquisto por la fuerza. Y ahí es donde viene un cura llamado Pedro de la Gasca, y le dice, no, 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 a mí tú no me des ni armas, nada. Mándame a mí solo nomás. ¿Y tú solo me vas a pacificar el Perú? Sí, solito. Solamente quiero que me des indultos. Y Carlos V confiaba tanto en él que le da papeles firmados en blanco, diciendo, yo el rey. Y firmaba y le decía, llénalo tú con el nombre que quieras o como quieras, ¿no? Si ahí Pedro de la Gasca decía, abdico todos mis reinos a nombre de Pedro de la Gasca, se hacía emperador de todo. Y con esos papeles, Pedro de la Gasca vino al Perú y comenzó a repartir perdones. Oye, tú estás de rebelde. No, sí, que las leyes de Indias, mira, esto va a terminar mal, hermano. Acá te tengo un indulto si regresas al lado del rey. Y repartiendo indultos, le desbarató todo el ejército a Gonzalo Pizarro, y sin ejército lo agarró del pescuezo y lo decapitó en la Plaza de Armas de Lima. Y murió como un... Pero el problema es Vilcabamba, ¿no? Entonces dijo, bueno, acá ya por lo menos se pacificó la guerra entre conquistadores, entre todos los hermanos de Pizarro ya, excepto Hernando que terminó preso en España, pero Juan, Gonzalo, Francisco, ya todos están muertos, Diego de Almagro está muerto, el hijo Almagro el Mozo está muerto, a los que quedaban ya les repartimos el perdón para que regresen a la legalidad. Se instaura el virreinato del Perú y llegan los nuevos virreyes del Perú. Pero estaba el problema de Vilcabamba. Tenías todavía al Inca. Pero en Cusco, Pauyu, este otro hermano, era el nuevo Inca. Entonces tenías el Inca de Cusco y el Inca de Vilcabamba. ¿No? Y Pauyu mantuvo su alianza y dijo, ya, ok, yo me he mantenido tu aliado, pero ¿cómo me reconoces a mí? Yo te he apoyado, ¿qué hay? Y Carlos V reconoce, gracias a Pauyu, cosa que muy pocos se lo toman en cuenta, Carlos V reconoce a las 12 panacas incaicas, que eran los clanes familiares. Cada inca formaba su panaca, que era el nombre que le daba al clan familiar. Y entonces, a partir de ahí, los sucesores del Inca y de estas familias incaicas fueron reconocidas por la corona y recibieron títulos y bienes y mantuvieron sus palacios, sus cortes. Pero los de Pauyu. En Vilcabamba seguía Manco, y Manco seguía diciendo, no, pero yo soy el Inca. Entonces, acá no, esto no está cerrado el asunto. Y Felipe II le envía una carta a Manco Inca y le dice, ¿no? Mira, sé que por abusos que algunos de mis súbditos han hecho en su contra, has andado de rebelde. O sea, Felipe II reconoce que la rebelión de Manco Inca fue legítima, fue por cuestiones justas. Y le dice, mira, yo estoy enviando un virrey y él te va a dar un buen trato. De hecho, le dice, os ruego, ¿no? O sea, no, hablándole como otro rey, ¿no? Os ruego que busques al virrey que te dará un buen trato. Para cuando llega la carta, Manco Inca ya había muerto, que también fue apuñalado a traición por los almagristas, que ya he dicho que no creían en nadie tampoco. Pero su hijo,
bueno, que cuando muere Manco Inca, el hijo tenía 9 años, entonces su hijo se convierte en el segundo Inca de Vilcabamba, Saidi Tupac se llama, y claro, era un niño, entonces esperan a que crezca, mientras crecía, seguía en negociaciones con Pedro de la Gasca, con Pauyu Inca, con su tío, que le decía, oye, mira, que... Y ya para cuando es adulto, estoy hablando de unos veintitantos años, 19, 20 años, Saidi Tupac decide firmar la paz con el virrey y viaja a Lima. Viaja a Lima en su litera como inca y con una corte de 300 personas, o sea, fue todo un acontecimiento, la llegada de un inca a Lima, pero un inca pues con todo su poder y como tal, y se reúne con el primer arzobispo de Lima, Jerónimo de Loaiza, y con el tercer virrey del Perú, Andrés Hurtado de Mendoza, para integrar el reino de Vilcabamba al Perú. Y lo que se le ofrece a Saidi Tupac es la encomienda de Yucay, que era la encomienda más rica del Perú, y que sus descendientes iban a tener títulos de marqués. Y ahí se les da el marquesado de Oropesa. Que el marquesado de Oropesa era al que identificaba el sucesor del Inca, incluso hasta la época de Tupac Amaru II. Entonces, con esto, y a cambio, este segundo Inca, Saidi Tupac, entregaba el cetro del Inca al virrey en representación del rey, y por lo tanto, a partir de entonces, los reyes de España pasaban a ser reconocidos como los sucesores del Inca. En esta figura llamada el Translatio Imperii, ¿no? Que es cuando un cetro imperial pasa de mano de una dinastía a otra. Entonces, las panacas y los descendientes incas reconocían al rey como el sucesor del Inca, y al mismo tiempo el rey los reconocía a ellos como nobles dentro del imperio, y que además mantenían su poder, mantenían su nobleza, seguían teniendo una corte, tenían su propio ejército, presidían los cabildos, impartían justicia. O sea, este era un sistema político donde seguían gobernando en los Andes en alianza con el rey de España. Qué interesante. Qué cosas, ¿no? Se nos suelen pasar entonces por alto al momento en el cual nos narran esta historia. Es decir, vemos todo el conflicto que hay, vemos todas las diferencias que existen precisamente sobre la clase política del Imperio Incaico, pero también vemos, ¿no? De estos adelantados que vienen desde el otro lado del mundo, los conflictos y también las luchas por las bajas pasiones que pueden tener. Y realmente lo que hace que pueda surgir este mundo adelante es un poco de sensatez, ¿no? Vamos a dar unos indultos, vamos a colocar un orden en estas cosas, vamos a crear una unidad y vamos entonces a hacerlo de un modo plenamente formal. A partir de ahora vamos entonces a hacer el Translatio Imperii al rey de España. Ahora, en este estado de cosas. Claro, mira, antes de continuar, no sé, bueno, voy a compartir acá yo una imagen, Okay. y ya tú verás cómo se hace para que se vea. Pero este cuadro, que este es el que está en la Catedral de Lima, este que estoy compartiendo, ahí está. Este que está en la Catedral de Lima muestra precisamente lo que estoy diciendo, porque en este cuadro se encuentra la lista de los 14 incas, ¿no? Desde Manco Cápac hasta Atahualpa, y después de Atahualpa está Carlos V. En la leyenda se le nombra como quinto rey del Perú, como sucesor de los 14 incas antes que él. Y bueno, Felipe II, Felipe III y todos los demás reyes de España como sucesores de los incas. Y de estos cuadros he encontrado dos o tres que mostraban, ¿no? Visualmente cuál era y fíjate, si tú ves incluso en la parte superior, se encuentran los escudos, ¿no? El escudo de Castilla y
el escudo del Inca, como los que formaban el imperio del Perú. Y esto lo reconocían tanto los españoles como los incas. En el lado de los españoles tenemos las declaraciones del virrey Luis de Velasco, quien habla del imperio peruano fundado por Manco Cápac. ¿No? O sea, fíjate, él decía, el Perú lo fundó Manco Cápac, ¿no? Y no ha habido un quiebre, no es que los españoles llegaron a borrar todo lo anterior, ¿no? Sino esta sucesión. Y por el lado de los incas, en el artículo de Júbilos de Lima, escrito por Pedro de Peralta, menciona que cuando el rey Luis I de España asciende a la corona, los descendientes incas hacen una proclama que decía, viva el Inca don Luis I, y que mostraba cómo los descendientes incas llamaban al rey con el título de Inca. Qué interesante, ¿no? Y sobre todo estamos hablando de este Luis primero, que es el hijo de Felipe V, y uno de los casos más raros que se producen en las dinastías hispanas, que son súper interesantes per se, porque es el caso que Felipe V, el primer Borbón que llega a España, en un momento decide abdicar, ¿no? En nombre de su primogénito, Luis. Pero este Luis tiene muy mala suerte, fallece muy pronto y en lugar de seguir la descendencia, Felipe V retoma la corona. Regresa, sí. Sí, lo cual no, eso no pasa. No retoma la corona, pero lo hace y de hecho es rey por un montón de años más, ¿no? Entonces, qué interesante que precisamente es tan verídica la historia que nos cuenta Rafa, que de hecho en particular estamos hablando de un caso que por supuesto conmovió muchísimo a el mundo hispano del momento, que fue la breve monarquía, pero con muchísimas esperanzas en la figura de este joven Luis, el único rey Luis, de hecho, que ha existido en España si hasta ahora, bueno, de verdad que ahora mismo no se me ocurre ninguno, porque de hecho es un nombre muy francés, ¿no? Para un rey. Bueno, lo propones una dinastía francesa, ¿no? Pero qué interesante, esto me parece sumamente interesante. Mira esta otra, claro. mira este otro cuadro que estoy compartiendo. A ver, compártelo para ponerlo yo. Sí, ahí ya lo deberías poder ver. Aquí ya está, aquí ya está. ¿No? Precioso cuadro, dicho sea de paso, muy, muy vistoso. Este cuadro se hizo en honor al pedido de la Inquisición para que los naturales, los indígenas, puedan ser considerados como ministros de la Inquisición. Este pedido se lo hizo la Inquisición a Carlos II, Carlos II lo aprueba, y voy a hacer acá un acercamiento al texto, que es lo que nos dice, ¿no? Y dice, los señores del Consejo Supremo de la Santa General Inquisición, que a nuestro poderosísimo Inca, don Carlos II, Augustísimo Emperador de la América, hicieron a consulta de su majestad, se sirviese de admitir a los indios a ser ministros del Santo Oficio, el 16 de abril de 1693. ¿No? Entonces, bueno, aparte de que aquí nos tumba uno de los grandes mitos de la Inquisición, muestra también de forma en la iconografía como a Carlos II, al último Austria, lo llamaron con el título de Inca, ¿no? El poderosísimo Inca, don Carlos II, Augustísimo Emperador de la América. Fíjate tú. De esas cosas maravillosas que estamos conversando hoy. Recuerden que ya estamos en varias plataformas al mismo tiempo. Estamos por el centenar de personas en las plataformas, pero vénganse a YouTube también.